El proyecto del mercado de Algeciras fue realizado por el arquitecto Manuel Sánchez Arcas y el ingeniero Eduardo Torroja. Algeciras es una ciudad del sur de España, situada en la bahía de Algeciras, un enclave geográfico estratégico por hallarse en el estrecho de Gibraltar, un lugar de contacto entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Esta situación ha posicionado al puerto marítimo de esta ciudad como el más importante con el mayor tránsito de mercancías de España. En esta región, hasta la primera mitad del siglo XX, la industria agrícola y pesquera eran una fuente de suministros importantes para su desarrollo. Es así como en 1827 se construyó un edificio para suplir esa necesidad emergente de un piso de operaciones y distribución de suministros que finalmente fue demolido en 1929. En 1933, Eduardo Torroja y Manuel Sánchez presentan su propuesta, que consiste en una circunferencia de 23,88 metros de radio, inscrita en un octágono de 18,2 metros en cada lado, emplazada en el cruce de 4 calles. A su vez, está cubierta por una cúpula de hormigón armado, apoyada en cada uno de los 8 soportes que tiene el edificio en su perímetro. En la coronación de la misma, hay un lucernario de hormigón armado y paneles de cristal. En palabras de Torroja, la forma octogonal permite un fácil acceso al mercado, despejando las calles aledañas y dando a las esquinas del cuadrado de la plaza una amplitud importante. Este proyecto es la primera lámina de hormigón construida en España. La estructura del mercado es una cáscara esférica de 44,1 metros de radio, con un espesor de 10 centímetros y que aumenta a 55 centímetros llegando a los soportes para absorber las tensiones en el borde de la cúpula. Se dispuso un doble mallado en los puntos de intersección entre la lámina con los pilares de la planta octogonal del mercado, así como en el encuentro entre la cúpula y las bóvedas perimetrales. Las barras de refuerzo están a lo largo de los paralelos y meridianos, que constan de 12 barras cada 15 centímetros en cualquier corte meridional. La estabilidad de la cúpula se puede estudiar en el arco de la circunferencia de media sección transversal, que se divide en 9 tramos, de tal manera que la longitud de cada tramo es de 3 metros. Se calcula el peso de cada uno de los anillos más la sobrecarga que se considera y se supone que actúa en el centro de cada tramo de arco. Esta cúpula posee en el centro una claraboya de hormigón armada y 128 paneles de vidrio para formar un octágono inscrito en una circunferencia de 9,1 metros de diámetro. Entre cada uno de los soportes se coloca uno de los tramos de bóveda cilíndrica en el eje horizontal que intersecta la cúpula. Estos arcos conectan cada uno de los 8 soportes y permiten que los esfuerzos de la cúpula se concentren hacia los mismos. También tienen la función de evitar deformaciones en la cúpula, ya que se estipulaba que después de cierto paralelo, esta empezaría a quebrarse en el borde, con lo que estas bóvedas ayudan a redirigir los esfuerzos producidos por esta hacia los apoyos. Adicionalmente, las bóvedas en voladizo proporcionan una ventilación y protección contra la lluvia con una altura de 2,5 metros y presentando un ancho creciente hacia la mitad de la cúpula. El encofrado es fundamental como elemento de diseño. El encofrado de la estructura consistió en una serie de paneles de madera con forma de cáscara esférica, descansando en unos marcos radiales de madera y creando una superficie continua. La cúpula se construyó, pero no se quitó el encofrado hasta poner en tensión el anillo de refuerzo. El anillo sufriría una desviación al ser tensado. Poner el anillo en tensión antes de quitar el encofrado significaría que la desviación de la cáscara sería restringida. Los encofrados y las cimbras utilizados en el proceso de construcción
fueron revisados de forma exhaustiva por Torroja, debido a que en aquella época no se contaba con formación exacta para construcciones de este tipo. Una vez terminado el armado de las cimbras y el encofrado, y siguiendo las instrucciones de Eduardo Torroja, se colocaron los refuerzos de hierro, distribuidos de manera que generaban una malla cuadricular sobre toda la superficie cubierta. Tras el fraguado del hormigón, se tensaron los cables y la cubierta experimentó un ascenso separándose del encofrado, y posteriormente este fue retirado. Torroja resuelve los soportes en la periferia para dejar una planta de libre circulación al interior. La función de estos pilares es la de absorber y equilibrar las tensiones producidas por la cúpula, evitando así que ésta ceda en sus apoyos. El anillo que une a los pilares está compuesto por 16 varillas tensionadas, las mismas que fueron cubiertas con hormigón una vez puestas en tensión. Los soportes son los encargados de transmitir las cargas verticales hacia las zapatas. En este edificio se establecen 3 tipos de cargas distintas: las permanentes, las variables y las accidentales. Las cargas permanentes se componen por el peso propio de la estructura y de los elementos constructivos. Las cargas variables más representativas son la sobrecarga de uso y viento. Las cargas accidentales se refieren más que todo a los sismos. Está claro en este y en otros proyectos que Torroja intentó hacer un extensivo ejercicio de investigación. La implementación de modelos a escala reducida contribuyó a una mejor comprensión de las cáscaras. Con el modelo en escala 1 en 10 se validaría el análisis y evaluaría la seguridad de la estructura. El modelo colapsó porque el anillo de refuerzo falló, e hizo que Torroja siguiera estudiando el mecanismo para apretar los anillos, eligiendo finalmente los tensores en su lugar. Uno de los grandes aportes del mercado es la construcción de una superficie de doble curvatura que abarca una gran distancia donde prima la simplicidad. Una cúpula, 8 bóvedas cilíndricas y 8 apoyos. La estructura es arte en sí misma y una demostración de técnica de construcción, donde todos los elementos tienen una función. La entrada se realiza por 4 de las caras opuestas entre ellas, formando 2 calles ortogonales de circulación interior que se cruzan en el centro. La organización permite que los puestos de venta se dispongan en círculos concéntricos, así como los pasillos por los que se accede a ellos. La estructura se mantuvo con muy pocos trabajos de mantenimiento casi hasta el 2000, ya que el mercado está ubicado al lado del mar y presenta importantes problemas de corrosión. El mercado acababa de ser declarado monumento histórico y el proyecto de reparación fue adjudicado a José Antonio Torroja, hijo de Eduardo Torroja. El principal problema radicaba en que los refuerzos del anillo estaban totalmente visibles y expuestos a la corrosión. Esto presentaba un peligro, ya que si el anillo fallaba, la estructura colapsaría, no inmediatamente, pero sí a largo plazo. Es así como en 2001 se superpuso un anillo pretensado al anterior.